Este árbol que está aquí al lado mío no debería existir. Sus orígenes estuvieron dormidos durante más de 2000 años. Sí, este árbol data de la época de los romanos y de la época de Jesús. Y estuvo dormido, como les dije, 20 siglos hasta que alguien decidió despertarlo. Y esa es la historia de este video. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por visitar nuestra tienda virtual en la cual pueden conseguir en estos días un regalo para ustedes, como visitar la tienda pinchando en el enlace de aquí arriba o en el primer enlace de este y todos los videos del canal. Amigos, gratis es gratis, sin ningún asterisco, sin absolutamente nada. Amigos, les presento a Matusalén, Metushelach en hebreo, que se trata del ser vivo, presten atención, el ser vivo de la actualidad y de todo el universo con más conexión con el mundo antiguo. Y este video es para que lo conozcan a él y a toda su familia. Este video no tiene ningún desperdicio, acompáñenme, estoy en el Kibutz Ktorá, en el medio de la nada, en medio del desierto, en un lugar que vino gente aquí a asentarse para desarrollar muchas cosas conectadas con lo que nosotros más amamos, que es las escrituras bíblicas y la tierra de Israel. Empecemos. Amigos, como vieron, este árbol a simple vista parece una palmera más, ¿verdad? No es especialmente alta, no está cubierta de oro, ni tiene nada que llame demasiado la atención, pero su historia es tan extraordinaria que parece sacada de una novela. Está documentada en el libro de Guinness y recorrió el mundo asombrando a los científicos más diplomados de las universidades más destacadas. Su nombre, como les dije, es Matusalén, y no porque tenga miles de años de vida. En realidad este árbol comenzó a crecer en el 2005. Lo increíble de esto es la semilla de la que nació, y para entender esta historia tenemos que viajar casi 2000 años hacia atrás, al desierto de Judea, a excavaciones arqueológicas realizadas en Masada, en las que aparecieron varias semillas antiguas almacenadas en una zona seca de aquella fortificación. Durante décadas quedaron guardadas, mientras los científicos se preguntaban si todavía conservaban alguna posibilidad de vida. La respuesta parecía obvia. Es que habían pasado alrededor de 2000 años. Imperios enteros habían desaparecido, reyes, ejércitos y civilizaciones habían pasado a la historia. Nadie esperaba que una semilla pudiera sobrevivir semejante cantidad de tiempo. Pero alguien decidió intentarlo. Y entonces ocurrió algo que sorprendió al mundo científico. La semilla germinó en estas oficinas de nuestra izquierda. De pronto apareció un pequeño brote verde saliendo de una semilla que había permanecido dormida durante casi 20 siglos. Una semilla que posiblemente ya existía cuando Roma dominaba toda esta tierra. Una semilla que había permanecido escondida mientras el mundo caminaba una y otra vez. Multitudes comían de ese fruto mientras seguían a Jesús, por ejemplo. Los análisis posteriores confirmaron que pertenecía a la antigua palmera datilera de Judea, una variedad que durante siglos se consideró desaparecida. Por eso llamaron a ese árbol Matusalén, en honor al personaje bíblico asociado con la longevidad. Y desde ese momento ese árbol se transformó en uno de los proyectos científicos más fascinantes del mundo. Pero aquí viene la parte más sorprendente de toda esta historia. Miren estos árboles. Mucha gente piensa que el milagro fue que Matusalén volviera a crecer, ¿verdad? En realidad eso era apenas el comienzo. Porque con el paso de los años, los investigadores descubrieron que ese árbol escondía un problema enorme, un problema que parecía poner fin a todo el proyecto antes de que pudiera dar resultados. Y es precisamente ese detalle el que nos va a llevar a estos otros árboles que están creciendo aquí mismo. Cuando Matusalén comenzó a crecer, los investigadores pensaron que habían logrado algo histórico, y era verdad, pero poco después descubrieron un problema enorme, que Matusalén era una palmera macho, lo que significaba que podía producir polen, pero jamás produciría dátiles. Imaginen la situación. Habían logrado devolver a la vida una variedad desaparecida durante casi 2000 años, pero no podían recuperar sus frutos. Era como reconstruir una parte de la historia y descubrir que faltaba una pieza fundamental. Hasta que lograron producir estos dátiles que ven ahí, amigos. ¿Cómo lograron semejante milagro?
Como vieron, este árbol se llama Jana, un nombre femenino, el de la madre del profeta Samuel, que a diferencia de Matusalén, Jana es una palmera hembra. Y no solamente eso, con el paso de los años se transformaría en una de las más productivas de todo el proyecto. Lo que vimos aquí no es solo una buena cosecha, es la demostración de que una variedad considerada perdida pudo volver a producir fruto después de casi 20 siglos. Pero Jana no está sola, como ven, aquí está Boaz. Para llegar hasta aquí, los investigadores tuvieron que buscar más semillas antiguas en las colecciones arqueológicas recuperadas en distintos lugares del desierto de Judea y contra todo pronóstico, algunas también germinaron. ¡Aleluya! Poco a poco comenzaron a aparecer nuevos árboles, cada uno proveniente de semillas que habían permanecido dormidas durante siglos y siglos. Aquí podemos ver a Judith la macabea. Antes vimos a Jonás o Yoná, que debía viajar hasta el país de los dátiles en Nínive. Vimos a Boaz, que comía miel de dátiles en los campos de Belén. Amigos, cada uno representa una pequeña victoria científica. Cada uno demuestra que aquellas semillas antiguas todavía conservaban vida en su interior. Los investigadores utilizaron el polen producido por Matusalén para fecundar las palmeras hembras que habían logrado recuperar. Y entonces sucedió algo que nadie había visto desde los tiempos antiguos. Volvieron a aparecer los dátiles de la antigua palmera de Judea. Piensen por un momento lo que significa eso. No estamos hablando de una variedad moderna, estamos hablando de una línea genética que había desaparecido de la historia. Una variedad famosa en la antigüedad por la calidad de sus frutos y mencionada por escritores de la época romana y en la Biblia cuando describían la riqueza agrícola de esta tierra. Y ahora, 2000 años después, esos frutos vuelven a crecer en Israel. Por eso, el verdadero milagro no fue solamente que una semilla despertara después de 20 siglos. El verdadero milagro para mí fue que una especie entera comenzara a regresar. Y mientras observamos estos árboles, cuesta no pensar que cada uno de ellos es como una ventana abierta hacia un pasado que parecía perdido para siempre. Después de ver estas palmeras, uno podría pensar que esta es solamente una historia sobre dátiles. Pero entonces aparece otro protagonista, la acacia. Y para entender por qué este árbol es tan importante, hay que viajar aún más atrás en la historia, a los días del éxodo por el desierto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y construyó el tabernáculo, la madera elegida para sus elementos más sagrados por Dios, fue precisamente la madera de este árbol que tenemos frente a los ojos. ¡Aleluya! El árbol de la acacia. El arca del pacto fue construida con madera de acacia recubierta de oro. Miren lo que es. La mesa de los panes fue construida con madera de acacia. El altar fue construido con madera de acacia. Gran parte de la estructura del Mishkan, el tabernáculo, estaba basada en este árbol del desierto. Cuando uno observa una acacia en su ambiente natural, entiende por qué. Ustedes no sienten, pero aquí el calor es terrible. Calor extremo, diría. Sequedad, condiciones que para muchas especies resultarían insoportables. Y sin embargo, la acacia sigue viva, resiste, sobrevive, prospera. Por eso no deja de sorprenderme que en este mismo lugar también trabajen para recuperar especies antiguas adaptadas a estas condiciones. Mientras recorremos las instalaciones donde desarrollan semillas y estudian nuevas germinaciones, uno empieza a comprender que el objetivo de todo este proyecto va mucho más allá de la arqueología. No están buscando solamente conocer el pasado, están intentando recuperar conocimientos biológicos que desaparecieron durante siglos. Y de pronto todo encaja. La palmera de Judea, la acacia, las plantas del desierto, los cultivos antiguos. Amigos, todo forma parte de una misma historia. La historia de una tierra que aprendió a florecer donde otros solo veían aridez. Mientras les sigo mostrando árboles bíblicos, rodeado de desierto por todos lados, y aquí otra vez Matusalén, resulta difícil no pensar que el verdadero milagro no es que estas especies hayan sobrevivido, que el verdadero milagro es que hayan encontrado la manera de regresar. Les conté de la acacia en la Biblia, pero no de esta palmera, y les cuento. Durante la antigüedad, los dátiles de esta tierra eran famosos en todo el mundo conocido. Escritores de la época romana hablaban de ellos, comerciantes los transportaban a grandes distancias.
La palmera era uno de los símbolos más reconocidos de Judea. Tan importante era que aparecía representada en monedas antiguas. Cuando los romanos quisieron mostrar al mundo que habían derrotado a Judea, utilizaron precisamente una palmera como uno de sus símbolos más conocidos. Y eso significa que la palmera no era solamente una planta, era parte de la identidad de la tierra. Ahora sí, mientras abandonamos esta zona y hacemos un recorrido por el Kibutz Ktorá a nombre de la segunda esposa de Abraham, hay un detalle que vale la pena mencionar. La historia de Matusalem fue tan extraordinaria que terminó llamando la atención de Guinness World Records. Y no es difícil entender por qué. Estamos hablando de una semilla que permaneció conservada durante cerca de 2000 años y que logró volver a crecer. Casos así prácticamente no existen. Pero mientras camino por este kibutz, empiezo a pensar que tal vez el verdadero récord no sea solamente el de una semilla antigua. Tal vez el verdadero récord sea otro, porque miren lo que hay alrededor. Estamos en medio del desierto y sin embargo aparecen caballos, jardines, cultivos, árboles por todas partes. Lo que durante siglos fue una región dura y desafiante, hoy se encuentra llena de vida. Y justamente aquí aparece otro detalle fascinante. Amigos, increíble, ¿verdad? A lo largo del recorrido podremos ver especies que cualquier lector de la Biblia reconoce inmediatamente. Árboles que acompañaron la historia de esta tierra durante generaciones. Árboles que alimentaron familias enteras. Árboles que aparecen mencionados una y otra vez en los textos bíblicos. Esa es la especialidad de este kibutz y entre todos ellos hay uno que a mí me llama especialmente la atención, el granado. Miren esos frutos rojos, se ven desde lejos, pesados, abundantes. No es casualidad que la granada haya ocupado un lugar tan especial en la tradición de Israel. En la Biblia aparece asociada a la bendición, la abundancia y la fertilidad de la tierra. Cuando los exploradores regresaron de reconocer la tierra prometida, les conté la semana pasada, trajeron muestras de estos frutos. Por eso resulta imposible observar esta escena sin recordar que durante miles de años estos mismos frutos fueron parte del paisaje cotidiano de esta región. Y yo me pregunto, ¿cómo puede existir tanta fertilidad en medio de un entorno tan exigente? Esa pregunta acompañó a generaciones enteras. Sin embargo, una y otra vez, la tierra respondió de la misma manera, produciendo, floreciendo, dando frutos. Quizás por eso este lugar resulta tan especial, porque combina pasado y presente de una manera difícil de encontrar en cualquier otro sitio. Yo sigo caminando y les quiero contar que vine aquí a pasar unos días y a participar de una boda muy especial. Enseguida van a ver una imagen completamente diferente. Mesas preparadas con manteles blancos, todo listo para una boda que comenzará esta noche. Y de repente la historia en mi cabeza cambia otra vez. Hace apenas unos minutos estábamos hablando de semillas antiguas, de especies recuperadas y de acontecimientos que ocurrieron hace siglos, ¿verdad? Ahora veremos los preparativos para el comienzo de una nueva familia, nuevas generaciones, nuevos sueños, nuevas historias. Y entonces entiendo que existe un hilo invisible que va a conectar todo lo que vimos hoy. Las semillas antiguas que volvieron a crecer, los árboles bíblicos que siguen dando fruto, las personas que viven y trabajan en este kibutz y los jóvenes que están a punto de casarse aquí mismo. Amigos, miren qué hermoso. Todo forma parte de una misma continuidad. La vida que sigue avanzando. La historia que no se detiene. Mientras el sol ilumina estos paisajes, pienso que los árboles tienen algo que enseñarnos. Las ramas cambian, las hojas cambian, los frutos cambian, pero las raíces permanecen. Y quizás esa sea la mejor manera de resumir todo lo que hemos visto hoy en este rincón del desierto, en el desierto de Israel. Acá termina el recorrido, pero la historia continúa. En la Biblia, el profeta Isaías nos recordó, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Fue una verdad absoluta entonces y lo sigue siendo hoy, aquí en el desierto. Este árbol, igual que la historia de Israel, nos demuestra que hay raíces tan profundas que ni siquiera el paso de los siglos logra borrar. Me quedo con esta imagen, con la paz que transmite este lugar, entendiendo que formamos parte de algo que nos supera y que sigue dando frutos. La vida es un ciclo constante, una sucesión de finales que son, al mismo tiempo, nuevos comienzos.
El video lo voy a terminar aquí en la tienda del kibutz, donde venden los dátiles milenarios, amigos. Si los notan más chiquitos que los de costumbre, es verdad. Son los originales, los que no fueron mezclados con nada, ni los hacían más grandes para sacarle mayor beneficio. Tampoco tenían tecnología para hacerlo. La cuestión que los venden, pero no fuera del país, y cada dátil cuesta hoy $30. Cada dátil, no el kilo, 99 shekel hoy en vez de 149 cualquier día del año.